La creencia que el orden, la armonía y la coordinación provienen de actos de violencia, conquista y sometimiento se ha repetido y manifestado en casi todas las culturas y épocas. Este mito es tan antiguo como la historia, parece una idea grabada en la mente humana. En los antiguos relatos cosmogónicos, comúnmente se describía el origen del mundo como un gran acto de guerra o de conquista entre dioses. La mismísima Roma, gran cuna de la civilización, también habría sido fruto de un sangriento sometimiento entre dos hermanos gemelos. Incluso nosotros mismos, en ocasiones de conflicto y desencuentro, nos vemos tentados a usar la violencia y conquista para restablecer la armonía. Este mito jamás desapareció, es la historia de la humanidad, es la historia de Caín. Esta es la dinámica que nos dio los caudillos, dictadores, reyes y emperadores que han sometido y subordinado a las masas en pos de sus arbitrarios planes. Todavía hoy nos vemos enfrentados con grupos que apoyan un Estado paternalista que intervenga violentamente en todas las áreas de nuestra vida, pasando por encima de nuestras libertades. Pero ante este mito, ante esta tentación de los tiranos a ser como Dios, se manifiesta una cosmovisión opuesta. El liberalismo, movimiento reaccionario por antonomasia, la filosofía que cuestiona el poder ilegítimo de los opresores. El liberalismo, praxis de la ética y el bien común, el emancipador de esclavos, minorías y sometidos. El liberalismo, gran campeón de la libertad, que rechaza que el orden y la coordinación social provengan de la violencia y el sometimiento. Aunque en otros videos ya se ha comentado las generalidades del liberalismo, continuando con la serie del espectro político, este análisis pretende cavar más profundo. Probablemente la manera más práctica de comenzar un abordaje filosófico al liberalismo es desde la siguiente cita de Frédéric Bastiat. Cualquiera que sea el asunto que someta al razonamiento, ya sea religioso, filosófico, político o económico, ya se trate de bienestar, de moralidad, de igualdad, de derecho, de justicia, de progreso, de responsabilidad, de solidaridad, de propiedad, de trabajo, de intercambio, de capital, de salarios, de impuestos, de población, de créditos o de gobiernos. En cualquier parte del horizonte científico que se coloque el punto de partida de mis investigaciones, invariablemente siempre llego a la siguiente: la solución del problema social está en la libertad. ¿Por qué Bastiat nos dice que el razonamiento nos lleva a la libertad? Algún despistado podría pensar que Bastiat es relativista, que su afirmación reclama que debemos ser indiferentes ante estos asuntos, pero no. El mensaje es el siguiente: todos estos asuntos son importantes y a su vez todos poseemos diferentes convicciones, perspectivas o interpretaciones sobre cada uno de ellos. El problema social no yace en nuestras diferencias, sino que siempre las hemos manejado mal. El problema social es Caín. El problema social es que hoy se persigue a personas por sus creencias religiosas. El problema social es que hoy se ejecuta a personas por su orientación sexual. El problema social es que la libertad de expresión ahora es un crimen de odio. El problema social es que el Estado es el que decide sobre nosotros cómo educar a nuestros hijos. El problema social es que los políticos tienen el control total de tu billetera. El problema social es que tus proyectos laborales son también los de la mafia sindical. El problema social es que Nicolás Maduro está jugando a los Sims con el pueblo venezolano y que el resto estamos en situaciones no tan lejanas. Reiteremos con fuerza las palabras que Bastiat escribió en 1850. La solución está en la libertad. ¿Por qué Bastiat nos dice que el razonamiento nos lleva a la libertad? Como tantos otros autores, él sabe que el orden no viene del sometimiento de la sociedad a un plan o un diseño. Al contrario, viene de la libre interacción de personas en una sociedad libre. El orden no necesita ser planeado. Existe algo así como una mano invisible, un mecanismo de orden espontáneo. Las complejas estructuras sociales en las que vivimos no vienen de una inteligencia directora, sino un proceso orgánico y evolutivo producto de la creatividad humana en un marco de libertad. El orden social no viene por un Charles Fourier que administra cada paso que damos. Viene de la libertad, de la cooperación voluntaria, del intercambio de ideas, del libre comercio y del respeto al proyecto de vida del prójimo. Aquellas personas que siguen sus propios intereses dentro de este marco de libertad terminan promoviendo inconscientemente el interés general. Es como si una mano invisible los estuviera guiando. Una vez más, la solución está en la libertad. El liberalismo es en su base una respuesta ética a la tiranía
y un proyecto de investigación sobre la cooperación social. Este se podría manifestar de muchas formas, ya que responde a situaciones en un contexto político e histórico específico. De todas maneras, podemos notar una línea evolutiva, una maduración intelectual que fue sistematizando estas ideas. En los siglos XVI y XVII, un movimiento intelectual conocido como la Segunda Escolástica Española tendría aportes decisivos para el surgimiento del liberalismo. Francisco de Vitoria, Martín de Azpilcueta, Domingo de Soto, Diego de Covarrubias, Luis de Molina, Juan de Mariana y muchísimos más pusieron sobre la mesa la importancia del derecho natural a la vida, la libertad y la igualdad ante la ley, la importancia de un gobierno limitado, la propuesta teórica de un derecho internacional, la condena a la guerra y la conquista, salvo en excepciones extraordinarias, la defensa a la propiedad privada, los contratos, el mercado y el comercio. Según Murray Rothbard, en cuanto a sus aportes teóricos a la economía, varios de estos pensadores son los predecesores de la escuela austríaca, principalmente por su aporte en una concepción subjetivista y dinámica del valor, el dinero y los precios, que Karl Menger continuaría 3 siglos después. Hacia fines del siglo XVII, con algunos paralelismos a la escolástica española, John Locke condena las tiranías y propone dividir el poder político, algo que en un futuro cercano sería profundizado por Montesquieu. Sobre todas las cosas, Locke afirma que todas las personas, y solo por el hecho de ser personas, poseen un derecho natural a la vida, la libertad y la propiedad privada, siendo el gobierno solo legítimo si cuenta con el consentimiento de los gobernados. Luego de Locke, durante el siglo XVIII, la Ilustración escocesa daría grandes pensadores como Adam Ferguson, David Hume y Adam Smith, cuya tarea más importante fue investigar cómo la cooperación social surge de los procesos de mercado, que no son otra cosa que un proceso orgánico fruto de instituciones como el lenguaje, el comercio, la moral y otras. Sería el 4 de julio de 1776, cuando figuras como Thomas Jefferson y John Adams, aunque con sus controversias, firmaron la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Un documento que incorporaba toda esa maduración liberal que al menos en Jefferson había leído desde el padre Juan de Mariana hasta Locke y la Ilustración escocesa. Aunque con imperfecciones, es un haz de luz en un mundo de oscuridad. Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que cuando quiera una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho de reformarla o abolirla, e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios. A medida que nos acercamos al siglo XIX, el debate liberal se vuelve cada vez más técnico y complejo. El liberalismo hará un lento cambio en su objeto de análisis. El problema ya no es una monarquía que en la última porción de la Edad Media se había vuelto más absolutista y despótica. Ahora el problema sería el surgimiento de nuevas ideas más absolutistas y despóticas que las anteriores. El evento clave donde podríamos trazar una línea para darle un cierto fin a la etapa del liberalismo clásico es la Revolución Francesa. Este suceso tan relevante y controversial generó una fuerte discusión dentro de los liberales. Discusiones famosamente ejemplificadas en Edmund Burke, de perfil conservador, y Thomas Paine, de perfil progresista. Se contrasta así en el siglo XIX los liberales que pertenecían a una tradición naturalista cristiana, como Benjamin Constant, Enrique Lacordaire, Alexis de Tocqueville, Charles de Montalbert y Lord Acton, contra una línea liberal progresista, que directa o indirectamente reprobaba las instituciones religiosas, las tradiciones y las costumbres. Según Ralph Raico, historiador especialista en el liberalismo clásico, esta fuerte división se habría marcado sobre todo en los países angloparlantes por la obra de Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Según Raico, Mill se desvió de la línea central del pensamiento liberal, contraponiendo al individuo y su libertad no solo con el Estado, sino con la sociedad y sus opiniones. En su obra sobre la libertad, Mill explica que hay una tiranía que puede ser incluso peor que la del Estado, la tiranía de opinión. Se necesita también protección contra la tiranía de opinión, puesto que la sociedad tiende a imponer como reglas de conducta sus ideas y costumbres a los que difieren de ellas, empleando para ellos medios que no son precisamente las penas civiles. Acerca de las costumbres y tradiciones, Mill comenta:
el hombre que permite al mundo, o al menos a su mundo, elegir por él su plan de vida, no tiene más necesidad que la facultad de imitación de los simios. El enfoque de Mill insiste en que la religión, las costumbres, las tradiciones y la moral, aunque no se impongan por la fuerza del Estado, son de todas maneras obstáculos hacia la libertad, generando así tensión con los liberales de orígenes más conservadores. Su enfoque se ha conocido como socioliberalismo, liberalismo progresista o liberalismo moderno, generando en los países angloparlantes la división entre liberals y conservatives. Entre medio de estas ideas, nombraremos a Frédéric Bastiat, Jean-Baptiste Say y Gustave de Molinari como enormes pensadores de grandes aportes. También vale mencionar autores como Herbert Spencer y Auberon Herbert, que junto a Molinari llevaron las ideas del liberalismo hasta puntos muy cercanos al anarquismo. Hacia finales del siglo XIX, el liberalismo perdería popularidad frente a un marxismo en ebullición. Es importante recordar aquí a Eugen von Bäverk, que escribió un libro equivalente al Capital de Marx como respuesta y refutación, sucesos que se han comentado también en el análisis del socialismo. Tanto Menger como von Bäverk serían de vital importancia para solucionar un grupo de contradicciones en la teoría económica que se había arrastrado hasta ese momento desde Adam Smith y David Ricardo. En un siglo XX que abandonó el liberalismo, dejando al mundo a merced de dictadores fascistas y socialistas, genios de carácter heroico como Ludwig von Mises y Friedrich Hayek se batieron intelectualmente solos contra todo un mundo académico que había desechado el liberalismo. Sus aportes y legados son tan importantes que son dignos de horas de análisis. No se preocupen, se van a hacer. También debemos destacar a Ayn Rand, James Buchanan, Milton Friedman, Murray Rothbard y Robert Nozick como los pensadores liberales más importantes del siglo pasado. Aunque muchos pensadores liberales de esta generación se mantenían cercanos al liberalismo clásico, otros, llevando el liberalismo hasta sus últimas consecuencias lógicas, han manifestado que el planteo correcto es un estado lo más mínimo posible o directamente la anarquía, como ya habían postulado tempranamente Molinari, Spencer y Herbert. Esta radicalización o evolución de las ideas de los liberales clásicos se suele denominar libertarismo e integra tanto a los minarquistas como a los anarcocapitalistas. En la actualidad, algunos libertarios de origen más conservador o tradicionalista se suelen asociar con el paleolibertarismo, mientras aquellos de origen más progresista se han asociado con el agorismo. Hoy el liberalismo es el mayor enemigo del paradigma contemporáneo. Aquella declaración de 1776 hoy parece un chiste de mal gusto. Nos vemos enfrentados a la estadolatría y el corporativismo como nunca antes. Pero si bien entre liberales se pueden hacer muchas subdivisiones, que si uno es conservador o progresista, si defiende un Estado o prefiere la anarquía, si es neoaristotélico, neokantiano o neotomista, todos los liberales compartimos una base y una lucha común: la defensa de nuestras libertades contra todas las ideas del presente y del futuro que las quieren conquistar. Por esta razón no debería haber excomuniones internas entre liberales, sino una lucha mutua por la libertad. También es oportuno aclarar que en el comienzo del video hablamos del mito más viejo del mundo. No caigamos en él, por favor. La solución jamás será imponer las ideas del liberalismo por la violencia y la conquista. Eso es todo lo contrario al liberalismo. Hay que condenar aquellas ideas que buscan llegar a un liberalismo económico pasando por arriba las libertades individuales.